Mis amados hermanos, Dios los bendiga. Espero que tengan un feliz día. Este día maravilloso que hizo el Señor. Nos alegraremos y nos gozaremos en Él, porque Él sigue siendo bueno y porque para siempre es su bondad y su misericordia. En esta mañana le ruego que usted abra su Biblia en el libro de los Filipenses, la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Filipos, o Filipenses, capítulo número 2, versículo número 1 al versículo número 11. Quisiera que leyéramos esta palabra preciosa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y todos en casa decimos amén. Dice la palabra: por tanto, si hay consolación en Cristo, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. Haya pues en vosotros el sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Dios Padre. Amén, aleluya. Mis amados hermanos, meditemos bajo esa misma temática: humillación y exaltación de Cristo. Mientras soy la iglesia tradicional, y lo ha hecho durante más de 1986 años, ha sacrificado a Cristo cada año, o sea, lo ha hecho 1986 veces con la de hoy. Nosotros alabamos, glorificamos y engrandecemos el nombre del Señor, porque lo que el apóstol quiere mostrarnos es el resultado de ese sacrificio único y vivo. Cuando hablamos de único es que ya no hay necesidad de hacer más sacrificios. De ahí entonces que describe entonces el apóstol Pablo, gloria sea al Señor, el sacrificio de nuestro amado Redentor de una manera muy especial, teniendo el conocimiento pleno de la resurrección de Cristo. La iglesia tradicional, en medio de esta pandemia donde se necesita de Dios, se necesita de la ayuda de Jesucristo, entonces está muerto para ellos. Lo resucitan el domingo y vuelven y lo cuelgan en la cruz el día lunes. Así que tiene que recurrir a San Pancracio, San Ignacio de Loyola, un poco de santos que ellos mismos entonces santificaron y beatificaron. Pero lo que el apóstol Pablo entonces declara es que la resurrección de Cristo fue entonces hace 1987 años y vive. Está a la diestra del Padre, intercede por usted y por mí. Por eso nosotros estamos cubiertos por ese poder de Jesucristo en la intercesión delante del Padre en esta situación difícil. Aunque el apóstol Pablo no estuvo involucrado en la muerte del Señor Jesucristo, la experiencia del Cristo vivo le permite desbordarse en gozo, en alegría de ser elegido para ser el instrumento de Dios para los gentiles. Su experiencia viva con Cristo la quiere transmitir al pueblo de Dios. La quiere transmitir entonces ahora en el servicio. Él no explota el sufrimiento por esta causa, sino da el valor absoluto a Cristo y apela al gozo profundo de ser entonces señalado y haber experimentado lo que solo 3 han logrado: ir al cielo, para recibir palabra inefable, para transmitirlo a la iglesia de Jesucristo
en el tiempo pasado, en este tiempo, y si hay en el futuro, para el futuro. Casi sin decirlo, lo que Él muestra es la humillación, la exaltación de Jesucristo. En cuanto al resultado de este sacrificio vivo y único, porque es vivo y es único, sin dejarle de lado lo que Él siente y lo que sentimos, quienes le hemos recibido. Es necesario sentir lo mismo, como recapitula el contexto del capítulo en el versículo 29 y 30. El verso 1 del capítulo 2, observando entonces lo anterior, y haciendo cierto el resultado del sacrificio pascual, nos insta a demostrarlo, a sentir lo mismo, como recapitula entonces, y vemos que en el resultado de ese sacrificio pascual es demostrarlo usted y yo de una manera personal. Él transmite al sentir. Y en ese sentir es entonces la devoción. Es en el sentir profundo de lo que el Señor hizo en nuestro corazón. Hizo en el apóstol Pablo cuando él iba de otra forma persiguiendo la iglesia que iniciaba, la iglesia de la cual la cabeza es Cristo. Nosotros hoy entonces vamos a mostrar y vamos a demostrar que estamos de pláceme, de celebración, porque hay un resultado genuino, un resultado maravilloso, del cual somos usted y yo, ese resultado maravilloso, ese resultado precioso. Por eso entonces apela el apóstol a lo que él siente en lo profundo de su corazón, del privilegio tan maravilloso de que nosotros somos sus hijos. La iglesia corriente, la iglesia tradicional tiene solamente uno y se llama el Papa, que es el representante de Dios en la tierra. Para Jesucristo y la iglesia verdadera, usted y yo somos embajadores de Cristo en la tierra, porque predicamos su palabra, porque le damos a la gente, porque los alcanzamos para honrar, engrandecer y glorificar el nombre del Señor y demostrar entonces el resultado de ese sacrificio perfecto. Lo que apela en su inspiración y en su motivación y lo que él siente en lo profundo de su ser, quiere que lo sintamos nosotros y lo sintamos de igual manera que él lo siente. Por eso, dice, si alguna consolación, cuando hablamos de esa consolación, nos quiere inspirar. Y tenemos que decir 1000, 10,000, millones de veces que nosotros sentimos y nos ha consolado el Señor muchísimas veces, infinitas veces nos ha consolado. Si hay alguna consolación, entonces tenemos que describir esa palabra de la única forma entonces que se puede describir. Porque el decir que hay una consolación en Cristo, en cada uno de nosotros, hoy, el consuelo nuestro y la esperanza nuestra es que Dios está con nosotros. Jesucristo intercede por nosotros delante del Padre. Y la oración que hacemos que nos guarde en medio de esta pandemia es efectiva, es total, es rotunda y es verdadera. De ahí que para poder describir esa palabra, porque es consolación en Cristo, que es indescriptible, hay una palabra griega que se llama paraklesis, que significa ánimo y fortaleza frecuente y suficiente. Escuche bien. Ánimo y fortaleza frecuente y suficiente, dada por alguien que la posee. Y se la da a aquel que la necesita cuando la pide. Y tiene ejemplos bíblicos suficientes en cuanto a esa consolación del paraklesis, que es entonces el ánimo y la fortaleza efectiva suficiente,
dada permanentemente por Jesucristo a sus hijos. Hablamos entonces como ejemplo de la mujer del flujo de sangre, el ciego Bartimeo, los leprosos, el gadareno, usted y yo, porque usted y yo, al igual que ellos, entonces tuvieron consolación en Cristo, y ellos al no existir ya, están en la consolación de Cristo, y Dios entonces a través de Jesucristo nos está consolando a nosotros en el poder del Espíritu Santo. De ahí que esos ejemplos maravillosos de consuelo nos inspiran para continuar entonces entendiendo que el resultado del sacrificio, de la humillación de Cristo, entonces como resultado, entonces el apóstol nos inspira y mueve el sentimiento profundo nuestro a decir 1,000, 10,000 millones de veces que nosotros todos los días necesitamos de la consolación del Señor. La siguiente palabra que hay dentro del versículo 1 es, si algún consuelo de amor. Alabado sea Dios. Mucha gente ha sufrido desamores, ha sufrido dificultades, ha tenido problemas. En estos días se quejan de que el desamor en las familias ha dado entonces como consecuencia de que se golpean, se maltratan física y verbalmente. Nosotros entonces, como tenemos el consuelo de amor, lo que hacemos es amarnos, es bendecir a quienes están con nosotros como resultado de la humillación de Cristo en la cruz del Calvario. Cuando habla entonces de si algún consuelo de amor, es el que distingue a Jesucristo de dejar su trono de gloria. Despojarse solo describe, lo puede describir al despojarse la palabra gnosis, que significa vaciarse, porque no hay otra palabra. Al vaciarse, gloria sea al Señor, completamente hacia un fin. Por eso el apóstol Juan, al recibir la inspiración del Espíritu Santo, lo declara en el capítulo 3, versículo 16 de Juan, porque de tal manera, ese tal manera, entonces no lo alcanzamos a describir, lo vemos, aunque sea nosotros en lo que alcanzamos a percibir, ese tal manera es esa consolación o ese consuelo de amor de Cristo hacia nosotros. Porque cada vez que necesitamos de su amor permanente está ahí para entonces darnos ese amor, cobijarnos con su gloria, decirnos que Él puede todo, que saldremos adelante. Por eso en ese amor es que nosotros tendremos la victoria asegurada de esta pandemia. Tenemos la victoria asegurada en la necesidad que tenemos entonces por estos días que se alargan. Ahí está la solución, todo por el amor, porque el amor de Cristo que especifica Juan, entonces alcanza para darnos lo que necesitamos, para abrazarnos, para arroparnos, para glorificarse a nuestro alrededor, porque somos sus hijos y los padres se tienen que agolpar alrededor de sus hijos para protegerlos y para guardarlos. Por eso, si algún consuelo de amor, que son palabras que son indescriptibles, para escribir el amor de Cristo hacia nosotros, es indescriptible. Nos ama de tal manera que hace todo lo que sea necesario para guardarnos y para cuidarnos. La siguiente palabra, entonces dice, si alguna comunión del Espíritu. Solamente para poder hablar en referencia a la comunión del Espíritu, solamente tenemos que adentrarnos y se puede hacer a través de la dimensión espiritual. ¿Puede saberse tal comunión? Por ello, Dios nos advierte que debemos andar en el Espíritu. Cuando andamos en el Espíritu, muchos lo ven como locura, en esa comunión en el Espíritu.
Por eso nos entendemos, hablamos el mismo idioma, hablamos el mismo lenguaje. La gente dice que es una locura para ellos porque para el hombre natural las cosas celestiales son locuras. Y decir que andamos en el espíritu para ellos es difícil y complicado. Para nosotros no, porque tenemos esa unidad en el espíritu y a veces aunque no conozcamos a una persona que es cristiana, que es creyente, cuando hablamos con esa persona parece que nos conociéramos hace tiempo, aunque apenas empezamos a ver, a conocer, a hablar. La comunión en el espíritu con Dios es permanente. Por eso para nosotros es cotidiano y es normal comunicarnos fácilmente con Dios de una manera espiritual porque ahora lo comprendemos y ahora lo entendemos. Por eso hay esa comunicación en el espíritu. Por ello Dios entonces nos insta y nos ha enseñado desde el principio, desde pequeños, que aunque lo vean como una locura, la comunicación es espiritual. Cuando usted se arrodilla y yo me arrodillo a comunicarme con mi Dios, aunque yo no lo vea, sé que Él está ahí escuchándome. Sé que el Espíritu nos guía a toda verdad y nosotros nos enlazamos con el Espíritu. Inclusive cuando usted duerme, el Espíritu de nuestro se enlaza con el Espíritu de Dios. Y muchas veces cuando tenemos un ataque del diablo nos levantamos, nos despertamos reprendiendo, atando al diablo. Esa es la comunión del Espíritu. Tenemos esa comunión, esa comunicación con el Espíritu Santo. Y eso es lo que nos hace entonces ser diferentes. Por ello, hay esa comunicación divina, gloriosa, y entonces aún en el adorarle, debe ser en espíritu, para que nuestro espíritu se enlace con el Espíritu Santo y la adoración llegue hasta el cielo. Si alguna comunicación del Espíritu, qué lindo el Señor. Si algún afecto entrañable, cuando habla de entrañable, habla como de adentro, de lo profundo. Ese afecto se da entonces en cuanto a la comunicación, en la comunión que tenemos con el Señor. Expone dónde estábamos y dónde estamos ahora. No nos podíamos comunicar con Dios porque no teníamos esa comunicación, no sabíamos quién era el Señor, no sabíamos nada porque estábamos en lo tradicional y no sabíamos qué era eso. Por eso nos comunicamos entonces a través entonces de rezos, lo contrario de lo que dice el Señor, que no repitiendo, sino que haciendo porque como nos enseñaron así. Entonces, ese afecto entrañable, eso indescriptible que hay entre lo que hizo Dios a través de Jesucristo y nosotros que somos sus hijos, es lo que entonces ahora nos da la capacidad de perdonar, ya que Dios nos perdonó a nosotros. Nosotros estábamos lejos del Señor, por eso no había ese afecto. Lo que miramos era a un Cristo crucificado y nos daba tristeza cada año verlo crucificado y como que pobrecito. Ahora no. Ahora ese afecto es por lo que Él hace y muestra para con nosotros, ese afecto diario y cotidiano a través de los milagros, prodigios y maravillas que el Señor hace. Por eso en el sacrificio ese divino que hizo Jesucristo, nosotros entonces tenemos ese afecto con Dios. Es decir, somos del círculo cercano de Dios, de lo entrañable de Dios, porque el amor de Dios hacia nosotros es profundo, porque somos su especial tesoro. Nosotros entonces nos sentimos felices, nos sentimos gozosos, nos sentimos privilegiados de tener ese afecto entrañable, porque lo que usted y yo hacemos cotidianamente es hablar de Dios, es decirle a la gente que hay una solución en Dios, que Dios puede hacerlo, que Dios puede sanarlo, que Dios puede libertarlo, que Dios puede hacer grandes cosas. Ese es el afecto que nosotros entonces exportamos hacia otros, lo llevamos hacia otros, para que esos otros entonces también se adentren en ese amor, en ese afecto entrañable hacia el Señor. Por eso ya no lo cargamos, entonces en un dije, no en una cruz, no lo cargamos, en el corazón está, y ahí cuando está en el corazón ese afecto es entrañable. No hay Dios, cantamos y lo mostramos cantando, no hay Dios tan grande como tú, no hay Dios que pueda hacer las obras como las haces tú. Cuando decimos eso, entonces es ese amor entrañable con el Señor. Al entender lo anterior y disfrutarlo,
el apóstol entonces dice, completad mi gozo. Él entendía que se gozaba con los que habían entendido y que en el futuro se gozaría con aquellos entonces que hoy nos gozamos, del saber que nosotros ya sentimos lo mismo. Sabemos que el sacrificio, que la humillación de Cristo entonces dio como resultado esa comprensión, ese entendimiento, esa unidad, porque hablamos el mismo idioma. Inclusive aunque hablemos en idiomas diferentes, nos comprendemos de qué es lo que estamos hablando, de qué es lo que estamos diciendo. Por eso esa unidad se expresa en Dios, en lo que hacemos para que Él sea engrandecido, Dios sea engrandecido y sea glorificado, sintiendo el gozo de la comunión. Por eso entonces el salmista, desde el salmista que entendía a Dios, que comprendía a Dios, nos insta y ahonda en nosotros a través entonces del Salmo 133. Recuerda que dice entonces, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Cuando dice habitar es esa comunicación, esa comunión que completa el gozo también entonces del salmista, de gozarse, de ver cuán bueno y cuán delicioso es. Cuando hablamos de delicioso hablamos de la exquisitez, de la excelencia de Dios en cuanto a lo que vivimos, porque para Él vivimos, dijo el apóstol Pablo, lo que vivimos lo vivimos para el Señor. Ya no vivimos nosotros, lo vivimos entonces en esa armonía y en ese compartir, en esa bendición maravillosa de lo que Jesucristo hizo para todos aquellos que le creemos y que estamos adentrados, gloria sea al Señor, en esa dimensión espiritual del Señor. El verso 3 y el verso 4 resaltan entonces las dos cosas que demuestran el afecto de la salvación y el cambio total, es decir, el estar en Cristo. Porque dice lo que dijo el Señor, el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Por eso entonces lo que nosotros hacemos ahora no lo hacemos por contienda. Hay quienes predican por contienda, hay quienes predican por necesidad, hay quienes hablan de Dios entonces para tratar de tener entonces un aliciente monetario, algo entonces que es material. Nosotros no, nosotros lo hacemos entonces porque amamos al Señor y porque el resultado de la sangre de Cristo en nosotros entonces es que somos nuevas criaturas. Significa entonces este verso que las cosas viejas pasaron, por eso no hacemos nada por contienda o vanagloria. La experiencia nos recalca cada día que el Señor nos invitó como discípulos suyos y dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Sabemos entonces que la iglesia no es una galería donde se exhiben cualidades, capacidades de los líderes. Sabemos que el que se enaltece, el Señor lo va a humillar. Pero también sabemos que el que se humilla delante de Dios, el Señor lo enaltece. Para nosotros esencial es que el Señor entonces tenga algo bueno que decir de nosotros, porque dice que Él testificará a través del Espíritu de lo que nosotros hacemos. El Señor entonces, algo como ejemplo, entonces es aquel hombrecito que tuvo que pasar entonces muchas dificultades. Y digo, le dijo al diablo, no has tenido en cuenta a mi siervo Job. Tenía Dios que resaltar a alguien que es santo, perfecto, bueno, separado del mal. ¿Sí? Dios testifica de nosotros, de lo que nosotros somos. Por eso, nosotros lo que hacemos es engrandecer y glorificar al Señor. Y todo lo que hacemos, entonces lo hacemos para que Dios sea glorificado. Si algo hemos podido hacer, tenemos que decir que no hemos podido hacer mucho, por cuenta nuestra no hemos podido hacer mucho. Que colocó Dios en el corazón nuestro hacer algo, como lo hizo en el apóstol Pablo, de ese cuenta que sí que hacemos una comparación entre lo que hizo el apóstol Pablo y lo que hemos hecho nosotros no hemos hecho casi nada. Hemos colaborado y hemos hecho algo, ese algo. Por eso el Señor decía, lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pero cuando se compara lo que hizo Pablo con Jesucristo, entonces dice, Pablo no ha hecho nada. Por eso entonces esa bendición maravillosa de nosotros, ese sentir que no es de vanagloria, porque realmente ¿de qué nos vamos a vanagloriar si lo que hemos hecho es poco?
Pero eso poco que hemos hecho, lo hemos hecho para que Dios sea engrandecido y Dios sea glorificado. Es en demostración entonces de la humillación de Cristo que el cambio rotundo y total que ha habido en nuestras vidas entonces se resalta y se hace notorio. Por eso nos conocen y por eso nos ven. Por eso entonces acostumbrémonos a entender que el que se humilla, el Señor lo exalta. Hay muchas personas que se glorean y se glorían de lo que tienen. Y a veces quedan sin nada y entonces sencillamente no quedan con nada. Siempre lo digo y vuelvo a recalcarlo. La persona que es vanagloriosa, que es vanidosa, la persona que se cree mucha cosa, es como el pavo real. Que el pavo real se cree que es el más lindo del mundo, pero cuando tiene todas esas plumas que en la cola tiene, pero cuando le quitan esas plumas queda como una gallina cualquiera. Por eso entonces la persona, el hombre de Dios, la mujer de Dios no debe dejarse colocar un pedestal, porque el Señor quitará ese pedestal porque el Señor no comparte su gloria con nadie. De ahí que vemos que Dios entonces al humilde lo exalta. Recuerde que somos meramente hombres, colaboradores en la obra del Señor. No somos los dueños de la iglesia. No somos los que tenemos entonces todo ya logrado, no. Estamos en una vía de perfeccionamiento y necesitamos entonces con humildad llegar a la presencia del Señor para que entonces Dios obre y se glorifique en nuestras vidas y en nuestros corazones y podamos entenderlo y glorificar y exaltar su nombre. En el verso 5, es difícil de escribir acá y tengo que ir a la profundidad, tenemos que ir a la profundidad. Porque una cosa es el sentir mío y otra cosa es el sentir de Cristo. El sentir de Cristo. Por eso dice acá el versículo número 5. Entonces decía que tuviéramos el mismo sentir. Pero describir la palabra sentir, el sentir que hubo en Cristo, porque no es de sentimiento. El sentir, y escúcheme bien, el Señor estaba en su trono de gloria. Le adoraban, le exaltaban, le servían. La pregunta es, ¿qué fue lo que motivó al Señor para dejar todo eso? Venir y morir en la cruz del Calvario. Ese sentir que hubo también en Cristo, lo resalta el amor de Cristo por nosotros. Por una parte, entonces decimos que a Él no le importó el precio, porque nosotros tenemos un precio. La sangre de Cristo tiene un precio, Él pagó por usted y por mí, tiene un precio. Por eso hay de aquel que menosprecie y que tenga por poco la sangre de Cristo. Es resaltar el amor de Cristo por nosotros, no importando el precio. No es el sentimiento o el sentir de Cristo. Es el dolor profundo de Cristo, el dolor profundo de Cristo de ver la incapacidad humana por cambiar, por ser diferente, por alejarse del pecado. Ese dolor profundo en el corazón de Cristo de ver que el hombre no podía cambiar, no podía hacer nada bueno. Fue el que le hizo entonces sentir de que había que venir a pagar un precio por él, delante de Dios. Fue tan grande esa aflicción que al compararla con la aflicción de la cruz, valía la pena. Porque él dijo, consumado es. Valió la pena. Valió la pena porque en su vivencia y en su ministerio el Señor empezó a formar discípulos. Empezó a encontrar personas que sentían eso que él sentía. Dolor por aquellos que estaban entonces afligidos por el diablo, aquellos que estaban entonces en pecado y aquellos que no tenían solución. Dios, a través de Cristo entonces, muestra ese amor, ese dolor, y entonces le hacía ver que valía la pena.
El precio pagado el santo por los pecadores. Esto sí es amor, y es amor del bueno. Por eso tenemos que en ese sentir describirlo también entonces con una palabra griega que se llama nomos y significa adjudicar. O sea que el Señor se adjudicó el pecado de todos los hombres, incluyendo las mujeres. Se lo adjudicó, lo tomó para sí. Es decir, que cargó todo el pecado nuestro, toda nuestra maldad, todas nuestras dolencias, todas nuestras enfermedades, es decir, y el decreto que había contra nosotros, contra el ser humano, lo tomó Él para hacerse cargo de ese decreto y clavarlo en la cruz del Calvario, para que el hombre incapaz fuera entonces exento de pagar esa deuda que no podía pagar. Se adjudicó. Por eso entonces, por ese decreto que clavó en la cruz del Calvario que había contra nosotros, es que dice la palabra del Señor, por su llaga fuimos nosotros curados. Fuimos nosotros sanados del corazón, sanados de la mente, sanados del cuerpo, sanados de todas aquellas cosas que entonces hacíamos y que eran lo contrario de lo que Dios quería. Porque el hombre formó al hombre y lo colocó en el jardín en Edén para que él entonces disfrutara de las grandes bendiciones de Dios, para que tuviera una comunicación perfecta con Dios, pero usted sabe lo que ocurrió. Por eso, entonces, el Señor se adjudicó todo eso para que nosotros fuéramos los beneficiarios, no solamente de la salvación, sino del precio que se tenía que pagar. En el verso 6, dice entonces que siendo Dios, su amor por la humanidad perdida le hizo en su divinidad espiritual decidir pagar lo que el hombre en su incapacidad debería pagar, por lo que era imposible para que el hombre pudiera pagar. Al analizar esta decisión es esencial entender el amor primero del Padre para que su único hijo fuera sacrificado. Escúchame bien, para que su hijo fuera sacrificado. Y fuera sacrificado por aquellos por los cuales venía a pagar. Mire lo que sucedió. Siendo Dios, no quiso aferrarse a ser Dios. El amor del Padre primeramente para decirle, hijo, tú eres el único que puedes salvar a ese mundo pecador que será destruido. Escuche bien, siendo Dios, el Señor renuncia a su trono, deja su trono, viene a este mundo para entregarse a seres inferiores. Seres inferiores. Hombres impíos, vanagloriosos, llenos de maldad en sus corazones, para ser el cordero inmolado, sacrificio único y acepto delante de Dios. Tal decisión de amor incomparable, de que se despoja de ser adorado, exaltado, glorificado, pero siendo divino se despoja y toma el sacerdocio según Melquisedec para servir y ser el sacrificio. Al sacerdote le traían el sacrificio,
Le colocaban la mano encima, él lo sacrificaba para cubrir el pecado de aquel que había pecado, y lo cubría con ese sacrificio de cordero, de palomino, de flor de harina, como fuera. Para hacer ese sacrificio, y hay una palabra que toca resaltar aquí, se hace semejante, se despoja de y desciende y se hace entonces semejante al hombre, pero va más allá y se hace siervo. Estaba para servir a aquellos que le iban a inmolar, a aquellos que le iban a matar. Y dice, y en esa condición, es decir, la condición más baja, tenía que dejar el lugar de adoración, el lugar de paz, el lugar de gloria sempiterna para tratar con ladrones, adúlteros, idólatras, prostitutas, y además de todo, que quienes decían ser sus representantes acá en la tierra eran una guarida de serpientes y pecadores de la peor calaña. Alabado y glorificado sea el Señor. ¿Entendemos ahora lo que hizo el Señor Jesucristo? No es comparable con nada acá en la tierra. Si una persona tiene un cargo, supongamos solamente supervisor de 4 o 5 personas, y si el patrón le dice que tiene que entonces el lunes en adelante, en lugar de ser el supervisor, ser el que lleva los tintos y el que lava los baños, todo eso, la persona no se quiere rebajar. ¿Cómo se le ocurre, siendo yo supervisor, me va a rebajar? A traerle los tintos y hacerles el aseo, hacer todas las cosas. Pero mire el Cristo de la gloria, siendo Dios, no se aferra a ser Dios. Y dése cuenta y verá. Allí va a servir a toda esa gente. Lo que encuentra es terrible. Cuando él va al templo, lo que encuentra en el templo, en lugar de estar gente adorando, glorificando y exaltando, es gente entonces con mesas, vendiendo, cambiando y haciendo tantas cosas que le hace mal genio al Señor y volca todas esas mesas. Ese fue entonces lo que dio al traste todo, de que lo odiaran y que entonces lo entregaran. Pero el Señor Jesucristo, en obediencia al Padre, viene a sufrir no cualquier muerte, porque dice que se humilló hasta lo sumo, y se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz. Porque es que la muerte depende de la forma en que se muera. Hay gente que se muere de cáncer, pero hay gente que se muere de envidia. Para el tiempo, lo peor era que muriera colgado en un madero. Era la muerte romana más baja. Gálatas capítulo 3, versículo 13, dice que el que muere en una cruz, dice entonces, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Al decir nos redimió, nos pagó por nosotros, nos redimió de la maldición de la ley, porque esa era una maldición. Hecho por nosotros, dice la palabra, no lo estoy diciendo yo, dice la palabra del Señor, hecho por nosotros maldición. Y allá en Gálatas 3:13, usted ve que entre paréntesis dice, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Es decir, que no solamente
se hizo hombre y en esa condición de hombre se hizo entonces maldición por usted y por mí. Cada vez que cuelgan al Señor, entonces, la iglesia tradicional en el madero, ¿qué es lo que está haciendo? 1986 veces con la de hoy. Por eso nosotros, gracias a Dios, conocimos la verdad y esa verdad nos hizo libres de eso. Porque la gente no entiende qué es echarse la señal de la cruz o hacer eso. No lo entiende, no lo comprende. Si lo supiera no lo hacía, no se echan la bendición, sino echan la maldición. Al ver lo que hace el Señor Jesucristo y ver el resultado, que es el que hoy nos llena de regocijo y de alegría, una vez pasado entonces el Señor por ese sacrificio que determinó entonces desde el libro de Isaías, se determinó desde allá lo que Él pasaría. Y lo vimos entonces como como sin parecer, como desagradable, pero maravilloso, pero precioso, pero glorioso. Y lo más hermoso, gloria sea al Señor, es que trasciende hasta hoy. Partió la historia en dos y se tiene que hablar todos los días de esa obra redentora de Jesucristo, porque lo tenemos en el corazón, porque lo vivimos, porque lo sentimos, porque lo palpamos, porque nos regocijamos al igual que el apóstol Pablo se regocija. Terminado entonces este sacrificio, determinado ya una vez y para siempre, dice la palabra del Señor, por esa obediencia y sacrificio, entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Dios lo exalta y no hay nadie más grande que Dios. No hay nadie más grande que Dios. No hay nadie más grande que Jesucristo. Lo exaltó sobre. Esa exaltación no tiene techo. Esa exaltación no tiene límite. Por eso decía de lo ancho, de lo alto y de lo profundo. No tiene límite. El Señor lo llena todo. Entendemos, no hay otro nombre, porque no hay otro nombre dado a los hombres. Porque Él lo exaltó sobre todo nombre. Por eso es que Jesucristo, dado a los hombres, es el único mediador entre Dios y los hombres. Hace unos días escuchaba a un sacerdote diciendo que contra esta pandemia recurren a San Ignacio de Loyola, a San Joaquín, a San Pancracio, a todos esos santos que ellos han beatificado, cuando el único intercesor es Jesucristo. Increíble que no sepan ellos, si son teólogos, no sepan entonces que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Esa exaltación maravillosa que hizo Dios de su Hijo Jesucristo por haber cumplido entonces su misión salvífica en la tierra, es para una adoración universal. No importa el país, la lengua, el idioma, el dialecto que se hable. Él es adorado, Él es glorificado. Qué lindo es entonces que al Señor se le adora acá en la tierra también 24 horas, porque es universal, la adoración es universal. Por eso, mire lo maravilloso de Dios y lo que hace Dios tan perfecto para que se llevara a cabo esto que entonces se cumpliría. Y es que hay noche y hay día. Pero cuando en Colombia estamos de día, en otro país están de noche, o están de madrugada, o están entonces más tardecito, o están por la tarde, o están en anocheciéndose. ¿Esto para qué? ¿Para qué fin? Para que nosotros podamos dormir, para que nosotros podamos estar, pero para que se adore al Señor 24 horas del día, para esa adoración universal. Porque es que cuando nosotros terminamos de adorarle, entonces otros empiezan en otro lugar del mundo. Cuando ellos terminan, empiezan en otro lugar.
y así sucesivamente para una adoración universal, porque esa es la exaltación. La exaltación entonces es hasta lo sumo. Y entonces se adora y se engrandece y se glorifica al Señor entonces de una manera universal. En la grandeza de Cristo no hay nadie como nuestro Dios. No hay nadie como mi Dios, no hay nadie. No hay nadie como mi Cristo, no hay nadie. Ya no se dijo más del Hijo del Hombre, del Hijo de Dios. Hoy se habla de Jesucristo y aún en el cielo se nombra su nombre. Ese nombre que es sobre todo nombre. El hombre pecador, el hombre maldadoso, al confesar a nuestro Señor Jesucristo, fue beneficiario. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Mas a los que creen, les dio potestad a nosotros de ser hechos hijos de Dios, a usted y a mí. De ser hechos hijos. Y no solamente hijos, sino que declararon, gloria sea al Señor, a través entonces del apóstol Pablo, a los santos. A los santos. Por eso entonces somos beneficiarios de ese hecho hijo, porque somos coherederos juntamente con Él. Él es heredero y nosotros coherederos. ¿Para qué? Para que en el nombre de Jesucristo, porque trasciende hasta hoy. No sé cómo hará la iglesia tradicional hoy cuando, si está muerto, para nosotros, pero nosotros vive, y vive para siempre, gloria al Señor. En el nombre de Jesucristo, toda potestad, todo principado, a ese nombre poderoso, glorioso, excelso, esas potestades, esos principados tiemblan y huyen al solo nombre de Jesucristo. Los demonios se sujetan, las enfermedades se sujetan a ese nombre que es sobre todo nombre. Y en el nombre de Jesucristo nosotros declaramos que esa pandemia no nos tocará. Declaramos que habrá entonces abundancia de bendición en el tiempo que tengamos que estar confinados, en el tiempo que tengamos que estar en cuarentena. Dios no nos faltará, porque en el nombre de Jesucristo declaramos que hay bendición, declaramos que hay suficiencia, declaramos que hay armonía, declaramos que hay coinonía, declaramos que hay comprensión, que hay entendimiento y que el amor de Cristo reina en nuestros hogares, en nuestra familia. Por eso nuestras familias no se van a deteriorar en esta cuarentena. Por el contrario, en el nombre de Jesucristo declaramos que nuestra familia entonces se verá entonces bendecida por el afecto fraternal, por el compartir, por el declarar que estamos juntos y unidos, alabando y glorificando a Dios. Porque donde hay personas adorando al Señor, y el Señor dice, porque donde hay 2 o 3 en mi nombre, allí estaré. Por eso en tu familia, en medio de tu familia, en medio de tu hogar, hermana, hermano, allí está el Señor. Donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre. Nosotros con mi esposa somos apenas 2 que estamos acá en casa, pero sabemos que en medio de los 2 está el Señor, que el Señor gobierna nuestros corazones y el Señor está con nosotros y el Señor nos bendice todos los días. Porque ese nombre ha trascendido en la exaltación. ¿Por qué es exaltado? Pues porque fue humillado. De la misma manera entonces como lo declaró el Señor, que el que se gloría y el Señor lo humilla, pero que el que se humilla el Señor lo enaltece. Entonces ese nombre hasta hoy y hasta la eternidad declara el Señor que toda rodilla se doblará delante de Él. Toda rodilla. En los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra se doblará toda rodilla. Usted ve a aquellos que se doblan delante de una estatua,
delante de algo que formaron en yeso. Lo adoran, le besan y hacen un poconón de cosas. Ese no es el Cristo delante del cual nosotros nos humillamos, el cual nosotros adoramos. Nosotros adoramos a un Cristo vivo y de poder, a un Cristo en el cual todo lo podemos, porque para Él no hay nada imposible. Para Él todo es sí y es en Él amén. Estamos gozosos y alegres de que hoy celebremos que Él vive. No estamos tristes, no lo paseamos de aquí para allá latigado y lacerado, no. Es por esa llaga que nosotros fuimos curados. Es por esa llaga que nosotros no tenemos dolencias. Es por esa llaga que no nos tocará, gloria sea al Señor, esa pandemia. Y además de eso, no importa el idioma, no importa el dialecto, no interesa la lengua que se hable. Toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. El Señor de los señores, el Rey de los reyes, el Todopoderoso. El que está en tu corazón y el que está en mi corazón. En ese sentir que humanamente podemos describir, porque el sentir de Cristo no lo podemos describir, pero el sentir tuyo y mío sí lo podemos describir, porque lo amamos y le dice el salmista, alma mía, alaba a Jehová. Alma mía, alaba a Jehová. Alma mía, bendice su nombre. Nosotros entonces allá en el sentir profundo del corazón le adoramos, le exaltamos con el alma, con el corazón en agradecimiento de ese privilegio maravilloso, perfecto y santo, de que en su nombre nosotros hemos sido cambiados, hemos sido sanados, hemos sido bendecidos. ¿Cuántos de ustedes y yo hemos sido bendecidos por el milagroso poder del Señor Jesucristo, por ese nombre? Porque a Él es la gloria, la honra, la exaltación, el enaltecimiento, el engrandecimiento, toda potestad, toda grandeza le pertenece al Señor. Para entonces certificar en los minutos que nos quedan. Hermanos cantan una canción muy linda, gloria sea al Señor, que dice Jesucristo, el Señor no está en la tumba, ni tampoco en el madero. El Señor está en el cielo, ya le adoramos y glorificamos. Amados, amadas, Iglesia de Jesucristo, amigo, amiga que me escucha, por favor entienda que no podemos seguir en una tradición que no tiene sentido, una tradición que no va a llegar a ninguna parte. El Señor desde el principio lo determinó y lo dijo. En los mandamientos dice que no hagamos imagen ni semejanza. ¿Cómo vamos a creer que una imagen va a hacer algo por nosotros? Que una imagen va a traer algo favorable a nuestros hogares. Usted puede tener un Cristo muy grande. Usted puede tener cuadros de todos los santos que quiera. Ellos no pueden hacer nada por usted. El que puede hacer algo se llama Jesucristo, que fue el que pagó en la cruz del Calvario. María misma, allá en Lucas, en los últimos versículos decía, el Señor mi Salvador. María. ¿Cómo no vamos a decir nosotros, Jesucristo nuestro Salvador? ¿Cómo no vamos a engrandecer y glorificar su nombre? Por eso nosotros cantamos, porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo.
La vida vale más y más solo por Él, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. La vida vale más y más solo por Él. Que cuando cantemos lo hagamos con inteligencia. Porque Él vive, triunfaré mañana. Hoy estamos en victoria. Mañana estaremos en victoria. Porque el Señor Jesucristo nos lleva de victoria en victoria y de poder en poder. Hoy felices y gozosos le decimos, Dios, gracias por tu Hijo amado Jesucristo. Porque permitiste, Señor, lo dejaste, lo entregaste. Y como dice la palabra, si tú diste a tu Hijo, nos dará con Él todas las cosas. Y nos diste todas las cosas, nos has dado todas las cosas y nos darás todas las cosas con Jesucristo. Señor, te engrandecemos y te glorificamos hoy. Te damos gracias por ese Hijo maravilloso, Jesucristo, que vino, Señor, se despojó de su gloria. Nadie más podía hacerlo. Habías podido mandar un arcángel, un querubín, pero mandaste a tu Hijo único, Señor, para que fuera esa fuente, Señor, inagotable hoy de vida eterna, de salvación, Dios del cielo permanente, de bendición, Señor amado, diaria, Señor del cielo y de la tierra, por nosotros, Padre. Gracias por ese sacrificio vivo, Jesucristo de la gloria. Por eso tenemos, Dios del cielo, en alto, Señor, el valor que pagaste por nosotros en la cruz del Calvario. Cada uno de los que estamos hoy delante de ti, Señor, valoramos, Padre Celestial, tu sangre divina. Gracias, mi Señor, porque además de salvarme, porque además, Señor amado, de redimirme, además, Señor, de haber pagado por mí, Señor, me has bendecido y me sanas por tu llaga divina. Y cada vez, Señor, que hay alguna debilidad, tú eres mi fortaleza. Cada vez que necesite un consejo, tú eres, Señor amado, mi consejero. Cuando necesito una compañía, tú eres, Señor, mi compañero. Cuando necesito, Señor amado y bendito, Padre Celestial, Dios del cielo, de un consejo, tú eres mi consejero. Cuando necesito, Señor, Dios del cielo, Señor amado, derramar mi corazón delante de ti, tú siempre estás pendiente y siempre estás dispuesto. Siempre, Señor, que te invoco y que te llamo, tú siempre me dices, heme aquí, aquí estoy. Nunca, Señor amado, me has dejado. Nunca me has desamparado, aunque soy débil, aunque soy hombre, Señor amado, aunque tengo deficiencias, siempre me has sustentado. Señor, sustentarás con toda seguridad, Padre Celestial, este tiempo, Señor amado, que han alargado la cuarentena. Señor, estamos seguros, estamos confiados, Padre Celestial, que tú extenderás tu gloria hasta el tiempo que sea necesario, porque tú prometiste estar con nosotros todos los días hasta el fin. Y el que tú estés con nosotros, Señor amado, es Dios del cielo, que todo, Señor, lo tenemos, para que tú seas engrandecido y para que tú seas glorificado. Hemos visto en el día de hoy, Señor, y te damos gracias por ello, el resultado, Señor amado, de un sacrificio, uno solo, un sacrificio vivo, un sacrificio poderoso, Señor, únicamente un sacrificio, el tuyo, Señor. No 1987, Señor amado, entonces, muertes, una, pero con la cual nosotros somos beneficiarios, bendecidos. Te agradecemos, te exaltamos, te damos toda la honra, toda la gloria, te damos toda la exaltación, te damos todo el engrandecimiento y proclamamos que tú eres nuestro Señor, el Dios nuestro, el Dios de nuestra familia, el Dios de Colombia, no el Sagrado Corazón. Tú eres Jesucristo, el Señor de Colombia. Eres el grande y el poderoso, y tú eres el que nos sacarás adelante, porque tú tienes el poder para sacarnos adelante.
En el nombre de Jesucristo, Señor omnipotente y amado, muchísimas gracias.